Bienvenidos al curso de Visión por Computador, Unidad 1, Repaso y Nociones Básicas. Entonces vamos a hablar sobre vectores y cómo es importante repasar este tema para los temas de visión por computador. Entonces, en las características básicas de los sistemas de visión por computador hemos hablado de caracterizadores, y también hemos hablado de características. O descriptores. Pero entonces no hemos hablado exactamente de qué puede llegar a ser cada uno. Es así que podemos ver que cuando se obtiene una imagen llena de información en cada uno de sus píxeles, de estas imágenes a lo largo del curso vamos a ver cómo obtener cada una de estas variables. Se pueden obtener distintas clases de representaciones que pueden ser estas: caracterizadores o descriptores, y se representan en forma vectorial. Entonces, ¿qué es lo más importante de tener claro el tema de los vectores? Es entonces que podemos operar estos caracterizadores o los descriptores a lo largo de la visión por computador. El otro objetivo de esto es que en algunos momentos se va a necesitar tener la imagen, convertirla a vector y operarla. Entonces, ¿qué clase de operaciones podemos tener acá? Pues son operaciones sencillas las que son más usuales para esta clase de temas. Entonces, matemáticamente tenemos la suma, la resta, el producto por escalar, la norma, y aquí no me cupo, entonces voy a escribirlo aquí arriba: las operaciones estadísticas. Me disculparán la letra, hasta ahorita estoy utilizando esta clase de formato. Y entonces pues vamos a hablar rápidamente sobre cada una de ellas. La suma de vectores pues sea un vector en Rn definimos A más B igual a A1 más B1 más AN más BN. Características importantes de la suma de vectores: A y B tienen que tener la misma cantidad de datos, si no la suma no se puede efectuar. Entonces, ¿qué hacer si A tiene más datos que B? Bueno, a la hora de hacer una implementación en este sentido, se puede hacer que, por ejemplo, el vector A tenga los datos 1, 2, 3 y el B tenga un solo dato. Si yo quiero hacer esta suma, no se puede, pero es posible que sí necesite hacer la suma de este primer elemento y dejar los demás elementos intactos. Pues lo que se hace es coger este elemento y convertirlo en un vector que sí se pueda operar con A. En este caso pues sabemos que el vector A y B tiene que tener la misma cantidad de elementos. Quiere decir que si yo quiero que queden iguales, vamos a utilizar la propiedad modulativa de la suma, que implicaría que 0 más el número pues nos tendría que dar el mismo número, y así al efectuar la suma de A 1, 2, 3 con B 1, 0, 0, obtendríamos 2, 2, 3, que es el resultado que deseamos obtener. Esto en este momento puede parecer muy sencillo, pero es la clase de problemas que a veces se pueden presentar a la hora de estar haciendo implementaciones y en la parte práctica del curso. Entonces pues esta es la clase de temas que queremos abordar
con estos videos. Entonces, continuando, otra operación clásica que se suele hacer es la multiplicación de vector con su traspuesto. Entonces, vector con su transpuesto. Entonces, permítanme un momento, acomodo un poco, a ver si puedo mejorar la calidad de la letra. Y vamos a definir un vector A como A1, aquí quedó totalmente mal, A2 y A3. Y un vector B de características B1, B2, B3. Entonces, veamos qué ocurre. Vamos a hacer el producto de A con A traspuesta, a ver qué obtenemos. Entonces sería el producto de A1, A2 y A3 con A1, A2 y A3. Entonces esto sería igual a A1 por A1 más A2, A2 más A3, A3, y nos da, y pues este es un producto de matrices, ya lo vamos a repasar, que es que aquí tenemos un vector de 1 por 3 y aquí uno de 3 por 1, lo que quiere decir que el resultado va a ser un vector de 1 por 1, quiere decir un número. Entonces obtuvimos A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Este resultado es importante. Volvamos a colocarlo en otra capa. Entonces, A con A traspuesto nos dio A1 cuadrado más A2 cuadrado más A3 al cuadrado, porque se parece mucho a la norma de A. Calculémosla. La norma de A pues sería la raíz de A1 cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. ¿De qué se trata esta clase de operación? De que calcular una norma pues es menos dispendioso implementar, es más dispendioso, perdón, para el computador implementar una operación de estas que hacerla con una operación de matrices. Las operaciones de bueno, obviamente al final habría que sacar la raíz de todo este elemento para obtener la norma de A. Pero el concepto es el mismo. Esta operación de matrices es mucho menos dispendiosa que obtener este resultado valor por valor. Entonces, como vimos, tuvimos una multiplicación de matrices allí y la idea es repasar esa multiplicación de matrices, porque es muy importante esos resultados que se pueden abreviar con multiplicaciones de matrices. Entonces es bueno hacer un repaso. Entonces hagamos la matriz A1, A2, aquí llamémoslo A3, A4, A5, A6, y aquí tendríamos B1, B2, B3, B4, B5, B6. Bueno, los elementos también se pueden llamar de acuerdo a los nombres que están acá, pero es como si hubiéramos hecho una operación de convertir un vector en una matriz, que es otra de las operaciones típicas que se suelen hacer en la hora de la implementación. Entonces, la multiplicación de matriz, aquí tenemos una matriz de 3 por 2, de 3 filas por 2 columnas. Tenemos una matriz de 2 por 3, de 2 filas por 3 columnas. Para que las matrices se puedan operar, el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Eso es indispensable para que podamos ejecutar esta operación de matrices. Y el resultado va a ser una matriz, y usemos otro color, va a ser una matriz donde tenemos estas dimensiones. Quiere decir que aquí el resultado va a ser una matriz de 3 por 3.
Entonces vamos a hacer esta operación. La multiplicación de matrices se hace filas por columnas. Entonces el primer dato va a ser, va a ser A1 por B1 más A2 por B4. Pasamos al siguiente dato, que va a ser multiplicar la primera fila ahora ya por la segunda columna. Sería A1 B2 más A2 B5. Y ahora lo mismo, pero con la siguiente columna. A1 B3 más A2 B6. Ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente fila de la primera matriz. Entonces tenemos A3 B1 más A4 B4. Tenemos A3 B2 más A4 B5. Y aquí A3 B3 más A4 B6. Y finalmente llegamos al final de esta matriz, valga la redundancia. Tenemos A5 B1 más A6 B4. Entonces, ven, ahí pueden observar. Lo bueno de hacerlo algebraicamente es que podemos observar rápidamente el patrón de filas por columnas, y pues se me hace que es un poco más sencillo entender el concepto de esta forma. Pero pues en los ejemplos que están de ejercicio se hace con números, que pues hay dos formas de hacerlo: hacerlo algebraicamente y reemplazar después los números, o hacerlo directamente con los números. Entonces aquí tenemos A5 B2 más A6 B5, y aquí A5 B3 más A6 B6. Cerramos la matriz y tenemos efectuado el producto de matrices. ¿Qué otra operación de matrices es usual hacer acá? Entonces, la operación de matrices, pues tenemos la suma, que la suma es igual que la de vectores. Necesitamos que las dos matrices sean del mismo tamaño. Entonces, usemos A1, A2, A3 y A4 más B1, B2, B3, B4. La matriz resultante tendrá elementos A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3 y A4 más B4. Y lo mismo que ocurre con los vectores. Si se necesita, digamos, por ejemplo, yo necesito sumarle un 1 a una matriz. Esta operación matemáticamente no se puede hacer, pero si yo sé que yo le quiero sumar 1 a toda la matriz, pues existe la matriz identidad. Es importante recordarla porque es muy útil para todas estas situaciones. Entonces voy a colocar en otro color, el otro lado del tablero, estos tipos de matrices especiales. Espero que me queden. Bueno, creo que es mientras me acostumbro que va a ocurrir esto. Espero ir mejorando con los videos la calidad de la letra y de la escritura. Entonces, pues, matriz identidad es una matriz llena de unos. Tenemos la matriz diagonal, que tiene unos y ceros en el resto de sus datos. Uy, lo siento. Aquí un cero, tenemos otro cero, otros dos ceros, puntos suspensivos, y las matrices triangulares, que como su nombre lo indican, tienen la forma de un triángulo. Y aquí coloquemos
4 ceros. Me perdí. Volver a dibujarla. 1, 2, 3. Ahora sí. Matriz triangular superior o triangular inferior. ¿Qué sería la Listo. Una matriz triangular superior y triangular inferior. Tenemos la matriz diagonal y aquí la matriz identidad. Entonces, aquí que nos habíamos salido del tema, vamos a usar la matriz identidad de 2×2 porque ese es el tamaño de la matriz con la que lo queremos operar, más, volvamos a usar ese mismo color, A1, A2, A3 y A4. Obtenemos 1 más A1, 1 más A2, 1 más A3 y 1 más A4. Como operación de sumar un escalar, a una matriz. Bueno, de una forma diferente. Otras operaciones que son usuales, pero bueno, que vamos a en otros capítulos vamos a utilizar estas formas que son las estadísticas. Formas estadísticas. Tenemos la media. La media en un vector sería sumar todos sus elementos. Entonces A1 más A2 más A3 más hasta el último elemento del vector y dividirlo en la cantidad de elementos que tiene el vector. En una matriz, una forma sencilla de hacerlo es convertir la matriz en un vector. Entonces tenemos la matriz, coloquemos A1, A2, A3 y A4, y al volverlo un vector tendríamos A1, A2, A3 y A4 y aplicar la misma operación que tenemos acá. Si no, pues se puede hacer de la misma forma, que es coger todos los elementos en filas y columnas, sumarlos y verlo en la cantidad de elementos totales que tiene la matriz. O como se trata de una imagen, pues en la resolución. En este caso tenemos una resolución de 2×2, suponiendo que esto es una imagen. Quiere decir que el valor de n va a ser 4 elementos que tiene la matriz. Y bueno, tenemos la media. Están también las operaciones de varianza y de correlación, pero que no las explicaré en este momento porque va a haber una unidad un poco donde se explicará esto mucho más a fondo, con una explicación sobre la estadística de las regiones, cómo afecta realmente a una imagen de forma visual y en los datos y la información que ella puede guardar. Entonces pues damos por terminado este video y los espero en el próximo.